Estimados amigos, bienvenidos. Nuevamente tengo el gusto de estar con ustedes en esta serie, Nuestros Autores, de la Universidad Pedagógica Nacional. En esos programas presentamos a ustedes libros, ensayos, investigaciones, reportes finales del trabajo académico de los maestros de la Universidad Pedagógica Nacional y que resulta muy interesante analizar directamente en estas pantallas con los autores, porque de esta manera nos enteramos de detalles que no están muchas veces en el libro y que nos invitan a acercarnos a esta producción tan rica y tan variada que está difundiendo la Universidad Pedagógica Nacional. Uno de nuestros autores es la maestra Noemí García Duarte. Bienvenida, Noemí. Gracias. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Maestros, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En la Universidad Autónoma Metropolitana se tituló como maestra en Comunicación y Política. Ha sido maestra de la Universidad Pedagógica Nacional por muchos años y ha realizado otros estudios de posgrado con una beca del ICI de España en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo no sabía que somos casi compañeros. También estuve allá y también con beca del ICI. Ella es experta pues en este tema muy cercano a nosotros, en el caso de la televisión de la Universidad Pedagógica Nacional, pero hoy nos interesa conversar con la maestra Noemí García Duarte sobre una de sus primeras publicaciones que tengo aquí. Es el libro Educación Mediática, el potencial pedagógico de las nuevas tecnologías de la comunicación. Y lo primero que me gustaría preguntarte, Noemí, es ¿cómo te acercaste a este tema? ¿Cómo llegaste a esta materia? Pues mira, no, me acerqué porque he estado siempre en los medios de comunicación, como comunicóloga que soy, siempre he trabajado en medios de comunicación, pero en particular este libro tiene una historia vivencial que tiene que ver con una necesidad que yo sentí en los 90 de investigar y especializarme y conocer más, de actualizarme sobre las nuevas tecnologías, que ya empezaba, en los 90 te estoy hablando, empezaba a ser como elemento ya muy presente en todos lados y yo sentía que no estaba entendiendo eso, qué me estaba pasando. Y yo me ponía en el caso de los maestros de grupo, que siempre he trabajado con ellos de primaria, y dice, si yo me siento así que trabajo en la universidad pedagógica, ¿cómo se van a sentir los maestros que están en educación básica con este entorno que nos está llenando, con esta cotidianidad de medios, de nuevas tecnologías, y empezamos a manejarse un discurso y un lenguaje diferente? Entonces dije, yo necesito actualizarme. Y me fui a España a trabajar, a investigar y actualizarme al respecto. Ahora sí que me fui en un año sabático con una beca y allá estuve trabajando y fruto de esa investigación es esto. Y por eso el título de Educación Mediática, ya que entendí, ya que investigué, pude vincular educación y medios y pude darme cuenta del campo que se estaba abriendo con la digitalización de la información, de los medios, con el internet. Ya empecé a entender, dije, por ahí hay un potencial, como lo digo en mi texto, un potencial que podemos explotar, que podemos andar y caminar, y es por el que hemos estado hasta ahora. Quiero comentarles que mi contacto con este material, que se disfruta mucho, es un libro breve, lo pueden ustedes leer casi de una sentada, pero muy rico, y a mí me sorprendió cuando vi el año de edición, que ya tiene un decenio de haber sido publicado, pero sigue siendo muy actual, sigue siendo algunos pequeños cambios en la terminología, que tanto en la industria de los medios como en el software, los programas, pues se va modificando. Algunos términos que nos parecía que habían llegado para quedarse, se fueron. Así es. Ya nadie dice delete, ni se acuerdan que era una palabra latina, no era del inglés. Cosas van cambiando, pero lo central sigue muy vivo.
Una primera cosa que noto es que se pone aquí de manifiesto que Noemí García Duarte es maestra. Es decir, tiene la sensibilidad para pensar en el aula, en los maestros, en los alumnos de básica y de superior. Ella actualmente, bueno, ya tiene mucho tiempo trabajando en educación superior y uno de sus temas centrales como formadora de pedagogos es precisamente las tecnologías de la educación, en particular la comunicación educativa. Así es. Y es lo que vemos aquí. En este caso, educación mediática nos dice que hace falta formarnos para estas nuevas realidades. Así es. Y ahora a lo mejor se les hace muy común el término de educación mediática, pero en esto también somos pioneros. En este tiempo, en los 90, nadie hablaba de educación mediática, ¿sabes? Nadie hablaba. Ahora ya lo oímos por todos lados, pero en los 90 y en el 2000, yo cuando presento este título y la gente me lo ve, ¡ay, educación mediática! ¿Qué es eso? ¿De qué hablas? Y ahora es, pero lo más cotidiano y lo más común, pues precisamente, porque en ese tiempo yo me di cuenta de que eso, lo sentí como necesidad, de que estábamos en dos caminos que convergen, la educación y los medios. Y de ahí que se me ocurre a mí que creo que construyo este término de educación mediática, porque creo que conjunta un campo de estudio que aquí en la universidad lo hemos desarrollado mucho. Yo que trabajo desde hace 15 años en la licenciatura de Pedagogía, desde entonces hemos desarrollado un campo para los alumnos de esta licenciatura, un campo terminal que se llama comunicación educativa, en donde ellos tienen la oportunidad de presentar trabajos de tesis, tesinas, propuestas de intervención que vinculen comunicación con educación. Y ahí, a pesar de que este libro tiene más de 10 años ya de editado, es un libro que me sigue funcionando perfectamente, que sigue siendo material de trabajo para mis alumnos. Desgraciadamente ya no está en biblioteca, pero sí, digo, ya no está en librería, pero sí en biblioteca, entonces ahí a consultarlo, porque da una presentación, hace un análisis teórico sobre la manera en que vinculamos educación y medios de comunicación y cómo el término de educación históricamente ha sido desdoblado, se ha enriquecido y ha dado lugar a diversas modalidades educativas. Históricamente hablábamos de educación y ya. Y de educación entendíamos primaria, secundaria y lo que se daba en un salón de aulas desde la primaria hasta el posgrado. Y ahora ya no. Ahora hablamos de educación fuera de los muros, extramuros. Y hablamos de modalidades educativas. Es educación formal, educación no formal y educación informal. Y en esta última es donde más se ha ampliado en los últimos años esta vinculación de educación con medios. Y ahí es donde cobra mucha importancia el trabajo que hacemos en este campo con los alumnos de la licenciatura de Pedagogía, básicamente, aunque también se trabajan con las otras disciplinas. Hemos hecho trabajos con alumnos de psicología, por ejemplo, pero básicamente con pedagogía. Por lo que mencionas, es principalmente un libro de amplia utilidad para la formación de educadores. Pero lo que yo veía aquí me pareció muy interesante para todo público. Este tema nos toca a todos. Así es. A todos los padres de familia, Así a todos los ciudadanos, a todas las personas que quieren estar participando de manera más consciente en la vida ciudadana. Es importante tener estas reflexiones sobre los medios de comunicación en la educación. Y esto último, viendo el concepto de educación de esa manera amplia que mencionas, es decir, siempre estamos siendo sujetos y actores de educación. Es un rasgo del ser humano. Ahora lo vemos así. Sí. Ahora ya no hay controversia al respecto, ya no hay polémica, como que lo aceptamos que efectivamente la educación es de por vida, la educación es permanente y mientras tengamos vida estamos constantemente aprendiendo de nuestro entorno. Entonces ya educación es
en todos los espacios, no solo en los que tradicionalmente se hablaba de educación. ¿Y de qué manera podemos aprovecharlo mejor todos? Tanto los estudiantes, los educadores, los futuros maestros, como los padres de familia y los ciudadanos. Es decir, es un material, a mí me parece, de alta utilidad para poder acercarnos de manera consciente y provechosa a todos los medios, no solamente a la televisión, no solamente a las computadoras, sino a todos los medios. Es decir, los medios están ya presentes en todo el mundo. Lo que llamamos medios de comunicación son aquellos que nos llevan desde el teléfono y la televisión, que son las primeras etapas, en los medios electrónicos, pero ya hubo muchos que siguen sobreviviendo, como la prensa escrita, también son medios. ¿Y sabes qué? Y además de sobreviviendo, un fenómeno, y es lo que yo abordo aquí con mis ojos de sorpresa en ese tiempo que lo escribí, me estoy dando cuenta cómo el mundo se llena, se invade por las nuevas tecnologías, y aquí me estoy refiriendo al Internet básicamente, al Internet, a la computadora, y cómo en estos 10 años me doy cuenta que más que sobrevivir, se han aglutinado. Y todos se han aglutinado gracias al desarrollo tecnológico, a la digitalización de la información, a que ahora en las carreteras, en las autopistas de la información puede transitar todo tipo de información, sea prensa, sea sonido, sea imágenes, sea lo que fuere, todo puede converger sobre un mismo canal. Es el desarrollo de la tecnología. Y entonces dices, bueno, ningún medio muere. Los medios se están revitalizando, los medios de comunicación tienen una nueva vida y una nueva presentación a través del Internet y de las carreteras de la información digitalizadas. Y entonces aquí se abre todo eso, todos esos caminos para la radio, para la televisión, para la prensa, a través de lo que son el Internet, la computadora y en este cambio de la virtualidad también. Ahí para la pedagogía se abrió un campo enorme. Y un campo inmenso de retos. Así es. En lo que los educadores están notando, y lo notamos tanto en la educación básica como en la universidad, que nos está correteando permanentemente. Tenemos que estar al día en la información, no solamente en la información general noticiosa, sino en la información técnica, científica, pedagógica, para poder cumplir de manera adecuada nuestro papel frente a estudiantes, frente a los pedagogos en formación, frente a las familias, porque son nuevas realidades con nuevos retos. ¿Qué problemas presenta? ¿Qué problemas presenta? Precisamente eso es lo que acabas de decir, esa prisa y esa angustia que sentimos por estar actualizados, pero yo te diría, Sergio, que no va tanto por ahí. No debemos dejarnos presionar por eso, porque es una carrera perdida. Siempre la información nos va a ganar, y más a través de Internet, que ahí hay todo y de manera instantánea, a la velocidad de la luz. No nos alcanza la vida ni el tiempo para eso, pero no es por ahí, sino es como la formación que uno debe tener, la manera de pensar de que los tiempos de ahora son tiempos de mucha información, pero uno tiene que saber por dónde ir. Y uno no tiene la obligación de saberlo todo, ni como maestro, ni como alumno. Y los jóvenes, además, nos llevan carrera amplia por ahí, sino un poco como tener la idea de que la información, dónde está, cómo la puedes buscar cuando la necesitas. No tenerla aquí, sino saber cuál es el camino para llegar a ella. Y para saber eso, tienes que saber un poco moverte en las nuevas tecnologías y tener una formación en sentido de educación para los medios, una educación mediática. Eso es exactamente lo que encontraba de riqueza en este libro, esta pequeña joya, Educación Mediática. Necesitamos formación, educación, para acercarnos de manera más conveniente a los medios. Y una de ellas es ir formando criterios. Así es. Esos criterios que implican saber seleccionar, porque nos podemos sentir angustiados, abrumados, indigestos, con demasiada información inútil. El Internet, por otra parte, hemos visto, tiene una característica que podríamos llamar democratización.
Es decir, todo el mundo puede subir información ahí. Y a los educadores nos corresponde apoyar a los chicos y a los jóvenes en desarrollar esos criterios para seleccionar, porque se enfrentan ahí no a una biblioteca de libros selectos y de calidad, sino se enfrentan a un universo de cosas de todas las calidades, de todos los niveles, de todas las manos. Así es. ¿Cómo saber qué es lo conveniente? Pues es nuestro trabajo, es el trabajo de tus alumnos. Y es el trabajo de los maestros. ¿Y cómo has, de manera ya práctica, cotidiana, trabajado este material con alumnos, por ejemplo, los futuros pedagogos? Mira, esa es la salida que se le ha hecho, que no fue tanto pensado para eso, sino yo lo escribí con un lenguaje muy sencillo y te digo, y poniéndome como en los zapatos de los profesores de primaria, con un lenguaje para que ellos lo entendieran, porque yo lo pensé para difundirlo entre los maestros de educación básica, que siempre ha sido mi preocupación. Un texto sencillito y que les diera apertura a estas nuevas tecnologías, a estos nuevo discurso, a este nuevo lenguaje y que no les tuviera miedo. Entonces tenía como un poco la idea de ser un manualito muy actual sobre las cosas básicas, sobre lo que estaba pasando con las nuevas tecnologías. Inicialmente se fue la salida y las presentaciones que se hicieron al respecto. Actualmente, ahora me funciona mucho, me sigue sirviendo con este capítulo en que yo trabajo el vínculo de educación con medios de comunicación. Este vínculo, cómo se da y cómo el término de educación históricamente se ha desdoblado y ha dado lugar a modalidades de educación. Ya no solo hablamos de un tipo de educación, la tradicional, la institucional, sino ya con el desarrollo de las nuevas tecnologías en las últimas décadas, estamos hablando de una presencia y una vigencia de educación no formal, que es otro tipo de educación que se desprende de la otra. Y además de esta misma hay un tercer nivel, que es el que ha cobrado mucho más presencia, que es la educación informal. Y aquí tiene una gran riqueza todas las propuestas que trabajan nuestros alumnos, en particular de pedagogía, que es la experiencia que yo tengo, con propuestas de tesis, de intervenciones, de programas, en donde ellos preparan su trabajo recepcional apoyándose teóricamente en este texto, porque les da elementos para entender el vínculo y para darle un respaldo teórico a su trabajo. Y me funciona perfecto. Y así le va a funcionar a estudiantes y a padres de familia y a maestros de educación básica del país que estén interesados, porque creo que podemos pedirle a la maestra Noemí García Duarte, podemos comprometerla, acá entre nosotros que no nos ven las autoridades, a sacar una nueva edición. Yo creo que nos hace falta, porque dices ya no está en librerías, No, entonces no. nos hace falta una nueva edición. Y una edición en libro. Fíjense ustedes cuando decía medios que sobreviven, y me pensé en los impresos, afortunadamente sobreviven, porque siguen teniendo virtudes, facilidades, comodidad, gusto, placer de tener un libro en las manos. Pues fíjate que con esta reflexión y esta conversación que tuve contigo, Sergio, sí me da un poco de decir, ay, creo que sí necesita una actualización ese libro y creo que sí tiene una vigencia que es importante, y ahora ya no lo voy a sacar en papel, quizás lo saque como libro digital. Sería excelente, puede llegar muy lejos y puede llegarle a todo el público, pero tenemos bibliotecas en la Universidad Pedagógica Nacional. Como ustedes saben, la Universidad Pedagógica Nacional es una red que está presente en más de 70 ciudades y pequeñas comunidades del país, en México, además de la Biblioteca Central que está aquí en la unidad, la sede de la Universidad Pedagógica Nacional, donde tenemos librería y biblioteca. Ahí ustedes pueden consultar estos materiales que han elaborado los maestros de la Universidad Pedagógica Nacional, que son libros en general, en principio, especializados, pero si ustedes los ven, van a encontrar que casi todos tienen estas características, como lo sabe trabajar la maestra Noemí García, que es un lenguaje fresco, ágil, fácil de seguir por todo público. No son libros solo para expertos. Así es. Sí. En este caso,
estamos hablando de la formación de pedagogos. Vamos a tener una cadena afortunada en donde educación mediática ya está desde hace tiempo transitando desde las aulas universitarias a las aulas de educación básica y a las familias. ¿Has tenido tesis sobre este tema? Sí, sí hemos tenido tesis sobre este tema y nos hemos apoyado mucho en este texto porque no se ha seguido trabajando mucho al respecto, como que se va todo por las nuevas tecnologías y poco por el vínculo de educación y medios de comunicación. Entonces, lo seguimos trabajando y nos ha funcionado porque los chicos necesitan primero entender, conceptualizar, teorizar su objeto de estudio y su propuesta. Y en ese sentido, aquí se trabaja muy bien desde todos los elementos y todos los actores del proceso enseñanza-aprendizaje y su relación con los medios. Y se va desglosando de manera muy pormenorizada, pero muy sencilla, porque tiene un fin didáctico, de que los alumnos entiendan, lo usen y lo apliquen en sus propuestas de tesis. Es seguramente muy valioso para la universidad pedagógica y para la educación en general este tipo de reflexión que tienen las tesis, que parten de los conceptos generales, de los conceptos que permanecen, porque dan respuesta a grandes preguntas que no cambian. La tecnología cambia todos los días y cambia de manera impresionante, pero detrás siempre están las preguntas de los educadores, de la filosofía de la educación, de los pedagogos. Esas grandes preguntas son conceptos generales, muchas de ellas están aquí, es decir, partes de eso, y seguramente muchas de ellas están en esas tesis, porque pienso que solamente de esa manera tiene un sentido pleno la nueva tecnología. Si no, se nos convierte en una herramienta como otra más. Pero el uso apropiado, pedagógico, educativo de las nuevas tecnologías requiere que los educadores lleven esos conceptos. Porque las nuevas tecnologías no son fines en sí mismos, son medios. Y los fines están metidos, están arropados en los conceptos, y esos son los que permanecen. Y esas grandes preguntas son, ¿qué queremos formar? ¿Qué ser humano queremos que se derive de nuestro trabajo educativo? ¿Qué futuro? ¿Qué valores? ¿Qué ciudadanos? En síntesis, ¿qué humanidad? Y todo eso debe ir arropando, como dices apropiadamente, a las nuevas tecnologías. ¿Hay alguno de estos conceptos o contenidos que quisieras destacar ya para cerrar nuestra conversación de hoy? Mira, básicamente me parece que de este texto lo rescatable es el capítulo que trata sobre las modalidades educativas, porque en él desgloso de manera muy sucinta, muy específica, cada uno de los agentes y partes del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero además de manera comparativa, que eso es muy ilustrativo también. A ver, ¿cómo se ve desde la modalidad educativa tradicional, formal, todos estos elementos? ¿Cómo los ve, a diferencia, la modalidad no formal y cómo los ve la modalidad informal? Y entonces el lector puede ver de manera comparativa en un cuadro y en un desarrollo específico en cada uno de los elementos esas diferencias y entonces puede entenderlo de mejor manera. Esto sí, me parece que sigue siendo básico y serían de las cosas más rescatables del texto. Se refiere la maestra Noemí al capítulo 1, precisamente, que es el capítulo de los grandes conceptos generales y que creo que es de alto valor no solamente para los estudiantes escolarizados o para los estudiantes de educación superior, sino para todo público, considerando que la educación hoy nos afecta a todos, estemos dentro de las aulas o fuera de las aulas. Los que están fuera permanentemente están afectados sobre la escolaridad, sobre la escuela, sobre la educación, los medios e internet, como lo hemos visto desde el principio para la alfabetización. La alfabetización nos afecta por presencia y por ausencia. Lo mismo pasa con los medios, lo mismo pasa con estos materiales.
Maestra Noemí García Duarte, pues nos da mucho gusto conocer, junto con nuestros amigos de las pantallas, algunos de los contenidos de este librito valioso que se llama Educación Mediática y del que esperamos contar próximamente con una edición nueva al alcance de todos, en versión digitalizada y en versión de papel, para que llegue a todo el mundo y que podamos comentarlo aquí mismo en nuestros autores, el programa de la televisión de la Universidad Pedagógica Nacional, para presentar a ustedes los avances, los trabajos, las tesis, los proyectos de la comunidad académica de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias, Noemí. Muchas gracias a ustedes. Gracias.